Vamos a esta guía que solemos hacer cada unidad acerca de cómo llevar a cabo, de cómo hacer los ejercicios de entrega, los ejercicios voluntarios de inglés. Me voy a la sección del banner rosa, que a partir de ahora será la tercera, Evaluation Exercises, y a partir también de esta unidad 4 hasta el final, solo tendréis dos ejercicios, que serán siempre lo mismo. Un texto de lectura con ejercicios y un texto writing para que vosotros redactéis, escribáis un pequeño texto. Vamos con el primero, el que dice Skills 1, Reading and Writing About Families. Families era uno de los eh, vocabularios, ¿no? De los temas de vocabulario que hemos visto. Bueno, ¿qué me presenta aquí? Pues me presenta un texto en torno, lógicamente, a una familia, concretamente me dice Read the text about Flora's family and answer the questions with complete sentences, ¿no? Pues es sobre la familia de Flora y hay que responder a las preguntas, a los enunciados que aparecen con frases completas, ¿vale? Es un texto, no es excesivamente difícil, tampoco es que sea súper mega fácil, y eso sí es un poco más largo de lo que suele ser habitual. Ahí tenéis las preguntas que hay que responder, siempre con frase completa. What is Flora's parents' names? Who is the youngest person in this family? Who usually washes the dishes? Who does the gardening? Find one thing that all the members of the family likes. Find something that all the three children like to do. Find something that the two children like and the other one doesn't like. Y why are Flora's brothers annoyed? ¿Ok? Toda la respuesta la encontráis en el texto y recordad, como es habitual, que el orden en el que aparecen las preguntas es el orden en el que vais a encontrar las respuestas. Hay una extra question que la comento y si más o menos me entero y la puedo hacer, la hago y si no me entero, pues y no la puedo hacer, pues no, y no pasa absolutamente nada. Mirad, vais a ver que en el texto se repite, como dice el enunciado, tres verbos mucho, que son like, love and hate. Encima se repiten seguido de otros verbos, ¿no? Pues bien, ¿qué os pido? Porque esta estructura la vamos a estudiar ya con detalle en la unidad 5. Pero ya que aparece por aquí, de alguna manera aparecen esas estructuras por aquí, pues bueno, aprovechamos para ir un poco adelantando, para ir dando pistas. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Decir qué significa like, qué significa love y qué significa hate. Y cuando van seguidos de otros verbos, que bueno, no siempre van seguidos de otros verbos, a veces van seguidos de un sustantivo, pero cuando detrás de like, detrás de love y detrás de hate hay verbos, ¿de qué forma van estos verbos? ¿Cómo se ponen estos verbos? ¿Cómo se escriben? Habría que indicarlo y dar un ejemplo para like más un verbo, un ejemplo para love más un verbo y un ejemplo para hate más un verbo. ¿Vale? Decir qué significan y decir cómo, en el caso de que vayan seguidos de un verbo, qué forma, cómo se pone este verbo y dar un ejemplo de like más verbo, love más verbo y hate más verbo. ¿Vale? Bueno, pues esto sería en cuanto a la lectura. Vuelvo a insistir, las preguntas, etcétera, siempre se responden con frase completa, aunque nos salga responder únicamente con el detalle, con la información que me pide la pregunta. Pero me da igual, tenéis que formularlo, tenéis que redactarlo dentro de una frase completa, con sujeto, verbo, complemento. Volvemos al inicio de la unidad, volvemos a la sección de Evaluation Exercises y vamos a ver el segundo y último ejercicio, el texto de lectura. Skills to Writing About a Typical Day. Bueno, seguimos haciendo textos, ya empezamos de alguna manera a hacer el texto, sobre todo en el tema 3 y ahora vamos a volver, en este caso lo que se propone es, oye, descríbeme, háblame de un día normal, de un día típico. Puede ser de lunes a viernes o puede ser fin de semana, pero vamos, de un día típico. Vamos a ver primero el texto modelo porque como siempre hay un modelo, el cual nos puede servir de referencia. Recordad que, si no lo he dicho, lo indico ahora, los textos modelo, su nivel suele ser siempre un poco más alto del que se os va a pedir, digamos, del nivel básico requerido, ¿vale? Es decir, los modelos, insisto, sirviendo como referencia, siempre nos van a proponer estructuras, frases, palabras, etcétera, que estén un poco por encima del nivel medio que se supone debemos tener. Pero bueno, es una forma también de esforzarse y de aprender. Vamos a ver entonces el texto. My name is Richard.
Every day, I get up at 7 o'clock, have a shower. After that, I have a healthy breakfast, cereals and fruit, and go to work. I usually go to work by bus, but I sometimes walk to my office. I get to work at 8:30. I do a lot of things, check emails, speak on the phone with many people. 12, I have lunch with some of my colleagues. Normally, a sandwich and a cake and a Coke. 1 will go back to work. Then I finish work at 5 and go home. Before I get home, I often go shopping at the supermarket 3 times a week. After that, I get home and do the housework. On Mondays and Wednesdays from 6:30 to 7:30, I do some exercise. After that, I have a shower and make dinner. In the evenings, I don't usually watch TV. I read or listen to music, and finally, I go to bed at 11. Bueno, el principio básico para redactar se mantiene aquí, que es el de escribir frases seguidas, una detrás de otra. Lo que ocurre es que, lógicamente, ese texto, a partir de ese elemento básico, está enriquecido, ¿no? Como digo, se le añaden otros elementos que lo convierten en algo complejo. Pero si yo lo único que puedo hacer en este momento, y es totalmente válido, es crear un texto, armar un texto que sea frase, punto, frase, punto, frase, punto, lo puedo hacer perfectamente. Es decir, puedo hablar de escribir un día normal dividido en 3 párrafos, como ahora veremos, con ese esquema. Y yo puedo decir, I get up at 3 o'clock. Perdón, I get up at 7 o'clock. Punto. I have a shower and I have breakfast. I go to work. Y ahí acaba el primer párrafo. Segundo párrafo. I work in an office. I work, perdón, at 12 I have lunch. At, or I finish work, or I finish at 6. Punto. I go home. Y ya tendríamos ahí el segundo párrafo. ¿Veis? Siempre es frase, punto, frase, punto, frase, punto. Y el último párrafo diríamos, I get home at 7, I have a shower, or I watch TV, or I relax, descanso. I have dinner at 8, I go to bed at 11 o'clock. Y diríamos lo que hacemos por la noche al llegar a casa. ¿Veis? Que entonces, a través de ese esquema o a través de esa estructura más sencilla, frase punto, también puedo hacer un texto. Que me encuentro en esa situación que yo estoy todavía peleándome, y seguro que algunos de los que vean este vídeo lo será así. Todavía estoy peleándome con la redacción, todavía estoy peleándome con cómo crear una frase en inglés correctamente. Entonces yo tengo esa opción, tengo que escribir, me decanto, recomiendo esa segunda opción. Que yo ya manejo bien la redacción, la escritura de frases, más o menos tengo claras las ideas de conectores, pues entonces puedo hacer un texto un poquito más complejo con más elementos. Cualquiera de los dos textos estará bien. Lógicamente, estará más puntuado el segundo que el primero. Pero, insisto, cualquiera de los dos textos, cualquiera de las dos opciones, puntos de vista para acercarse al texto, estarán correctos. Bueno, volviendo a este texto en concreto, ¿cuál es la estructura? ¿Qué otras recomendaciones hay? Bueno, como estamos viendo, y se puede hacer con cualquier versión, hay que dividir el texto en 3 párrafos. Y cada párrafo se ocupará de una parte del día. De la mañana, el primer párrafo, de mediodía a principio de la tarde, el segundo párrafo, y de la tarde-noche, el último párrafo. ¿Vale? Cada párrafo distribuye, como digo, un momento del día. Lógicamente se recomienda utilizar el presente simple. ¿Por qué? Perdón. Porque estamos hablando de una rutina, estamos hablando de lo que hacemos habitualmente en un día normal. Por lo tanto, los verbos tienen que ir en present simple. Y escribirlo en present simple siguiendo las reglas del present simple, claro está. El vocabulario, pues lógicamente el que necesitemos, y sobre todo los verbos, acciones habituales, como hemos estado viendo en el ejemplo o como he estado utilizando yo en el que he hecho, ¿no? Go shopping, do exercise, have lunch, el que sea. También es bueno el que utilizar sequence connectors, conectores de secuencia, que ahora explicamos qué son. Adverbios de frecuencia, always, usually, never.
o expresiones de frecuencia, ¿vale? Para dar un poquito más de detalle, para enriquecer esa frase, utilizar este tipo de expresión, ¿vale? Eh, eh, en el texto modelo, pues todo lo que vaya en negrita, in bold, son ejemplos de este tipo de estructura. Y también, puesto que ya lo hemos visto, podemos introducir la hora, ¿vale? Con as o cualquier otra expresión de tiempo que conozcamos. Por ejemplo, de las partes del día que tenéis ahí. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ¿vale? Que esto lo tenéis también dentro de la sección de las preposiciones, dentro de la sección de preposiciones de tiempo. ¿Vale? La hora o las partes del día o cualquier otra expresión de tiempo que yo conozca y pueda utilizar. ¿Vale? Estas expresiones, estos conectores, los adverbios, etcétera, solo recomiendo que lo utilicéis cuando, insisto, el hecho de redactar una frase, de escribir una frase con sujeto, verbo, complemento, lo tengáis ya dominado, no suponga ningún problema, no tengáis que estar un tiempo eh, viendo qué pongo primero, qué pongo después, ¿vale? Si esa fase la hemos superado, intentad utilizar estos elementos y por supuesto no hay que utilizarlos todos. Los que mejor os vengan, los que mejor manejéis, no hay que utilizarlos todos, no hay que poner un ejemplo de cada uno. En el texto modelo sí, para que veáis cómo se utilizan, claro está, pero no tiene por qué ser en el que hagáis utilizarlos todos, ¿no? Decía que hay, dentro de esas expresiones que yo he comentado que recomiendo utilizar, estarían los sequence connectors o los conectores de secuencia, que eso es una novedad. Pues bien, los conectores de secuencia, como su nombre indica, son partículas o funciones, conectores, que nos ayudan, que situados a lo largo del texto, desde el principio hasta el final, normalmente al principio de un párrafo, nos ayudan a ordenar cronológicamente esa descripción del día. Es decir, qué pasó primero, qué pasó a continuación, qué pasa después y cómo termina. Por eso son de secuencia, porque nos habla, nos ordena la secuencia, ¿no? Primero, luego, finalmente. Esos son los conectores de secuencia. Aquí tenéis una selección que está bien, ¿no? Es decir, que no es ni mucho ni poco, está bien, ¿no? De esos conectores de secuencia más usuales, ¿no? Tenéis first, primero, o second, segundo, then, que significa luego o entonces, later, más tarde, after, cuidado, after nunca puede ir solo. After siempre tiene que llevar algo detrás, alguna palabra detrás. Puede que lleve un nombre, o sea, after es el nombre, después de, por ejemplo, after breakfast, I go to work. Después del desayuno me voy al trabajo. O puede que ese sea that, forme el conjunto after that, y después de after that y después de la coma que le sigue, una frase. After that, I normally eat with my friends. Después, normalmente como con mis amigos, ¿vale? O un nombre o after that seguido de una frase. Pero nunca after puede ir solo, es decir, no puede ser simplemente after I normally eat with my friends, ¿vale? No como en español. Siempre tiene que llevar algo detrás. Antes o un nombre o el that y luego la frase. Before, antes de. Until, hasta. Y from to, que son correlativos porque es la hora a la que se comienza y la hora a la que se acaba, ¿no? Por eso dice from a time to a time. O el periodo de tiempo en el que empieza y en el que se acaba. Desde hasta. Y cuando ya llegamos al final, último párrafo, queremos cerrar, pues el final. Vamos a ver algunos ejemplos en el texto, ya que lo tenemos ahí. Fijaos, en el primer párrafo dice, after that, coma, I have a healthy breakfast. Después, y como veis va al principio, en este caso no del párrafo, sino al principio de la oración, e incluso va como por separado. Por eso tenemos que poner detrás del conector que usamos una coma. En el tercer párrafo veis que la última frase dice, Then I finish work at 5. Eh, Después, luego, más tarde. En el siguiente párrafo, Before I get home, antes de que yo llegue a casa, coma, ¿vale? Before con su oración y a continuación ya eh, explica un poco la acción. Eh, y fijaos, la siguiente frase que dice, bueno, la tercera frase le dice, On Mondays and Wednesdays, from 6:30.
to 7:30, I do some exercise. De 7, perdón, de 6:30 a 7:30 hago ejercicio, ¿vale? Momento, en este caso hora, de origen, en el que empieza la acción, hasta el momento en el que termina, ¿no? From to. Bueno, pues ya solo me queda recordar un poco, explicar qué tenéis que escribir, ¿no? Pues using as a model the text shown here, es decir, bueno, lo ponemos en español. Write a text in 80 words, approximately describing a typical day for you. Use the appropriate structure for the text and correct grammar, vocabulary, and sequence connector as those presented in the model. Es decir, teniendo como modelo el texto, dependiendo también de cuál es, cómo vamos a hacer el nuestro, nos puede servir más, nos puede servir menos. Escribe un texto en 80 palabras aproximadamente. Cuando digo aproximadamente, hombre, que no sean 70 o 60, sino que sean más o menos en torno a 80, y sea un poquito más, 100, 100 y algo, pues también es válido. Describiendo un día típico para ti. Utiliza esa estructura que hemos visto, dividiendo el texto en tres párrafos según las partes del día de las que hablemos, y si es posible, es decir, si ya estamos en la fase un poco más avanzada, pues esas otras expresiones, esos otros que si conectores, etcétera, que hemos indicado, ¿no? Y siempre, por supuesto, la gramática y el vocabulario. Ya sabéis que los textos de writing siempre se proponen para que solo, como dice ahí, se puedan contestar a través del procesador de texto del aula virtual. Es decir, en este ya sabéis que no podéis hacer un archivo o no podéis escribir y luego escanearlo, no, sino que directamente hay que hacerlo. La única posibilidad que se nos da es hacerlo en el procesador de texto del aula. ¿Vale?